5, 4, 3, 2, 1. Primeiro, a organización perfecta. A verdade, pois, o ano pasado pois, había detalles que había que controlar, este ano os perfeccionaron totalmente, o circuito totalmente pechado, o tráfico, a organización perfecta. É unha sensación que os atletas normalmente non a temos, xa que corremos casi sempre de día. Despois, ostras, 1.400 personas, 1.500 que se poden sentar aquí e co todo o público, pois a verdade é impresionante, correr por as ruas de Vigo de noite, a verdade é unha sensación moi boa. Creo que por la temperatura también es idóneo poder competir por la noche, yo creo que se crea también mejor ambiente, es como más una fiesta, ¿no? Y yo creo que se está llevando muy a cabo y yo creo que a todo el mundo en general nos gusta mucho. Ahora, maioritariamente toda a xente, o sea, lle gusta correr, corre, porque é unha sensación moi boa, a verdade, ten un auge moi grande, xa que, primeiro, hai un montón de carreiras e despois as distancias son óptimas para calquer persona. Entón, eu creo que isto cada vez vai a máis, e ademais iniciativas como ose, que é unha carreira pola noite, despois un concerto, pizza e tal, é impresionante, é unha carreira que marca a diferencia co resto de que se fan no ámbito galego. E a verdade é que para iso pois, hai un traballo detrás de toda a xente que é impresionante. Es una experiencia completamente diferente, el ambiente es totalmente diferente, o sea, y después eso, la temperatura también es diferente, con lo cual corres como más ligero. Ciertamente nos gusta. Y España Vasco, nuestra única medalla olímpica. La dorsal número 2, a una de las subcampeón de España maratón. ¡Bienvenidos amigos atletas! Así que volveré a repetir todas las veces que me inviten. ¡Esto es nocturna! ¡Arriba, arriba, arriba! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí están corredores y corredoras.
Al tercer clasificado va a hacer la foto. Y atención que nos lleva ahora sí la foto. ¡Ella! Es bastante dura, no me esperaba quedar de primera ni de broma, porque bueno, me gusta hacerla porque el año pasado me quedé con las ganas, ¿no? Me quedé enferma y no estaba inscrita, pero no pude hacerla, y la verdad es que fue una sorpresa y me encantó haberla hecho. Yo me acordaba que era dura, pero es que me ha sido muy dura, muy dura. A ver si allanan un poco las cuestas estas. Bastante dura porque todo subir e baixar, pero bueno, moi contento co terceiro posto, ahora está estando un poquinho menos, a un nivel máis baixo, pero sobre todo porque percorrer as calles de Vigo por la noite é unha pasada, é unha sensación moi bonita. Es que se siente muy bien, la gente animaba muchísimo y había muchísimo ambiente. Y para nosotros es importante que haya público y nos animen, ¿no? Que nos sentimos más arropados. Pero en todo o percorrido, un montón de xente animando e a verdade é que é bonito. Pois unha proba que se fai en Vigo e que a xente apoie, pois non só para os que están primeiros, senón os 1.400 atletas, corredores que participan, que teñan un apoio así. A verdade é que é impresionante.